Si usted quiere poner un título al mensaje de hoy, escriba: Dios te busca. Dios te busca. Dígale a la persona que está a su lado: Dios te busca. Dígale al que está atrás: Dios te busca. Pero escúchalo: Dios te busca. Esta mañana queremos continuar con el estudio del Evangelio de Mateo. Uno de los propósitos que tenemos como iglesia este año es estudiar el Evangelio de Mateo, y ya nos estamos acercando hoy al capítulo número 10 del maravilloso Evangelio de Mateo. Vamos a acercarnos esta mañana al texto que vamos a estar trabajando. Ahí está un poquito pequeño, no se preocupen, acá va a estar más grande. Pero si usted ve, Mateo capítulo 10 comienza con este título: Jesús envía a los 12 apóstoles. Y este texto esta mañana lo vamos a dividir en dos partes para nuestro estudio. Vamos a ir del versículo 1 al versículo 4, y después vamos a ir del versículo 5 al versículo 15, ¿ok? Cuando Jesús va en búsqueda de sus 12 apóstoles, ¿recuerdan ese momento cuando empezó a buscar a cada uno de sus apóstoles? Él les hace un llamamiento en Mateo capítulo 4, en el versículo 19, y les dice: síganme y yo les enseñaré a pescar ¿qué? Hombres. ¿Recuerdan? Dejen ya de pescar animales, vamos a pescar hombres. Y aquí en Mateo capítulo 10 va a hacerse realidad esa invitación. Los 12 van a empezar su labor de pescar, esta vez almas. ¿Ok? Jesús y los apóstoles habían pasado mucho tiempo orando por obreros para la mies. ¿Recuerdan Mateo capítulo 9? Oren porque la mies es mucha y verdaderamente los obreros son pocos. Ahora, entonces pasaron tiempo orando. Orar es importante, pero ahora hay que ir a ellos. Y son estos 12 hombres los que deben ir a invitar a sus paisanos a venir al reino de Dios. Quiero decirle algo: orar por las almas es vital, es importante, pero no lo es todo. Se necesita que estemos dispuestos a ir. No baje la cabeza. Hermanos, hay que orar, pero también debemos ir. John MacArthur, uno de nuestros grandes teólogos, dice: si oramos por las almas perdidas, pero no estamos dispuestos a ir, es una oración sin sinceridad. ¿Qué piensa usted de esa frase? Si oramos por las almas perdidas, pero no estamos dispuestos a ir, es una oración sin sinceridad. Le quiero contar una historia. Cuando Martín Lutero, uno de los grandes reformados, sí señor, dígame. Una pregunta: cuando usted habla de las almas, hay que orar, sí hay que orar, sí, pero hay que ir. ¿A qué se refiere? Hay que ir. Vamos a desarrollar ese tema de cuál es esa labor de ir a las almas. ¿Qué es ese propósito de ir hacia las almas? Hoy, esta porción de Mateo capítulo 10 nos va a hablar muy bien sobre qué es lo que debemos hacer con esas almas. ¿Ok? Si al final hay otra pregunta, ahí la hablamos, pero creo que va a tener la respuesta a lo largo del sermón. ¿Ok? Martín Lutero, uno de los grandes pioneros de la Reforma, se convenció un día en su caminar con Dios que el camino bíblico de la salvación era por gracia. ¿Recuerda usted eso? De eso hablamos. Nuestra iglesia se fundamenta sobre eso. La salvación es por gracia, Dios obrando a través de la fe del ser humano en la persona de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Y Lutero entonces comienza a predicar con gran fervor, empieza a contender por esta doctrina que se ha convertido en su momento en el sello distintivo de la Reforma protestante. Un amigo de él, suyo, estaba igualmente convencido de esta verdad, y ellos dos se pusieron de acuerdo en algo. Dijeron: Lutero, tú vas a pasar el tiempo afuera en el mundo predicando, escribiendo, debatiendo, y yo
voy a estar mientras tanto orando por ti a solas en el monasterio, voy a sostenerte en oración, Lutero, y voy a estar orando por todo este proceso de la causa reformante. Lutero venía de tiempo en tiempo y visitaba a su amigo y le informaba de las dificultades, de los obstáculos que estaban en la obra, y cuando pasaba eso, el amigo de Lutero intensificaba la oración. Una noche, el amigo de Lutero tuvo un sueño. En el sueño vio que un campo gigantesco se extendía sobre toda la tierra, pero una sola figura solitaria estaba trabajando en el campo. Y en el sueño él se acerca a esa figura, se acerca un poco más y ve que es solamente su amigo Lutero. Al despertar entonces el amigo salió, inmediatamente fue a buscar a Lutero y a decirle: Dios me clarificó por medio de un sueño que no basta solamente con orar. Él sabía que él también debía entregarse directamente a la obra de propagar las buenas nuevas de salvación. No dejó de orar, ellos no dejaron de orar, pero dejó a su lado su soledad piadosa y comenzó a trabajar al lado de Lutero en la labor de predicar el Evangelio. Comencemos entonces esta mañana el estudio de nuestro pasaje. Vamos al capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. Y llamó a sus 12. Llamó a sus 12 seguidores y les dio el poder de expulsar los espíritus malignos y de sanar toda clase de enfermedades. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. En la Reina Valera, quizás usted tiene la Reina Valera del 60, esa palabra seguidores es la palabra discípulos. Jesús llama a estos 12 hombres discípulos y ya en el verso 2 los llama apóstoles. Parecen ser las mismas palabras, apóstoles, discípulos, eso es lo mismo. Aunque parecen lo mismo, no lo son. La palabra discípulo es una palabra que en el griego la palabra metes, que significa aprendiz, personas que aprenden bajo la instrucción de un maestro principal. Y la palabra apóstoles es la palabra en griego apostoloi, que significa representantes calificados que son enviados en una misión. ¿Se da cuenta? Apóstol no es igual a discípulo. Discípulo es aprendiz, apóstol, representante calificado. Estos 12 hombres que el texto va a enumerar a continuación fueron discípulos, pero también fueron apóstoles. Pero ellos no fueron ni discípulos de la noche a la mañana. O sea, se les encontró y ya eran discípulos, y a los 3 días o a la semana eran apóstoles. Ellos pasaron por un proceso para poder ser llamados discípulos y apóstoles. Ese proceso comenzó con que se convirtieron. Hubo un momento en la vida de cada uno de estos 12 en que en sus vidas se dieron cuenta que eran pecadores, como usted y como yo. Se dieron cuenta que eran pecadores y que por más que cumplían ritos y ordenanzas del Antiguo Testamento, entendieron que eran pecadores y que no podían cumplir la ley al 100%. ¿Y qué pasó dentro de ese proceso? Además de convertirse, llegaron a conocer a Jesús y lo siguieron. Ya en este momento de Mateo capítulo 10, Jesús era para estos 12 hombres su único Mesías, su único Salvador, era el Señor de sus vidas. Y a través de esa nueva conversión, a través de esa entrega, a través a Jesús, empezaron y pasaron meses y meses. Y otra parte muy importante de ese proceso de discípulos y apóstoles, comenzaron a caminar y a convivir con Jesús. Aprendieron de su ejemplo, aprendieron cómo orar, aprendieron cómo tratar a la gente, cómo responder a preguntas incómodas, cómo tratar a los que nos odian. Pasaron horas escuchando las enseñanzas de Jesús. Pero luego, dentro de ese proceso de aprendices, Jesús los llama a hacer una cosa muy interesante: pasantías. Los que ¿usted ha tocado hacer pasantías debido a su estudio o algo así? Yo recuerdo que yo estaba en la universidad y me tocó un tiempo de pasantías y me mandaron para Chocotá. Allá duré 3 meses haciendo pasantías.
Jesús los llama primero a hacer pasantías cortas, los llama a ejercer la labor apostólica. La primera fase se encuentra en Mateo capítulo 6, donde Jesús los llamó, les digo, vayan de dos en dos, pero no se vayan muy lejitos, yo estoy aquí con ustedes, yo voy al lado de ustedes, ahí voy. Y ellos regresan y dan un informe tremendo, dicen que fue muy bueno, pero que se sienten incompetentes, que les da como un poquito de miedo. Mateo capítulo 10 es otra pasantía corta, otro momento donde deben ir y deben ejercer esa labor apostólica. Pero hay un momento donde la pasantía pasa de ser a corto plazo a ser a largo plazo. Y esa pasantía ocurrió cuando Jesús se fue al cielo. Él les dice, muchachos, yo ya no voy a estar a su lado, pero no se preocupen, van a tener el poder del Espíritu Santo y ustedes deben ir y predicar el Evangelio desde aquí hasta lo último de la tierra. Y empezó su pasantía a tiempo largo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces, estos son los 12 apóstoles, los 12 hombres que se convirtieron en discípulos y en apóstoles. ¿Ok? Vamos a los siguientes dos versículos. Versículos 3, 2 y 4. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Simón, también llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el nacionalista, o también en otras Biblias, Simón el celote, y Judas Iscariote, que también le entregó. ¿Ok? Mateo nos muestra a estos 12 hombres por nombre y hace un listado. Y en el Nuevo Testamento, si usted se ha dado cuenta, el que ha leído el Nuevo Testamento, o por lo menos que ha leído los Evangelios, se ha dado cuenta que en el Nuevo Testamento hay 4 listas de los 12 apóstoles. Una es esta, la de Mateo capítulo 10. Tenemos también a Marcos, que hace su propia lista en Marcos capítulo 3. Tenemos a Lucas, que también hace su propia lista en Lucas capítulo 6. Y vuelve y la repite en el libro de los Hechos. 4 listas de los apóstoles. Pero algo interesante. Yo no creo que Marcos haya llamado a Mateo, dime cómo fue que usted organizó su lista, o Lucas, ¿cómo es que usted organizó su lista? No, cada uno hizo su lista, y es interesante que las 4 listas son igualiticas. Las 4 listas son igualiticas. Los teólogos y estudiosos dicen que los apóstoles estaban divididos en 3 grupos. El primer grupo era el grupo conformado por Pedro, encabezando la lista. Después estaba Andrés, hermano de Pedro. Estaba Jacobo y Juan, que son hermanos, hijos de Zebedeo. Ahora ya saben por qué me gusta de Chosen, ¿no? Ahí están. El primer grupo, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Hay un segundo grupo conformado por Felipe, que lidera el grupo, y después están Bartolomé, Mateo y Tomás. Y después tenemos el grupo número 3, conformado por Santiago, liderado por Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón el celote, o Santiago el pequeño, que también le llamaban Santiago el pequeño, Simón el celote, Juan hijo de Jacobo, a quien Marcos lo llama Tadeo, o también le llaman Lebeo, y nuestro gran amigo Judas Iscariote, ¿ok? Entonces esos son los 3, los apóstoles divididos en esos 3 grupos. Pero ¿por qué la lista, las 4 listas, aunque escritas por diferentes personas, siempre eran iguales? Parece ser que ellos siempre andaban en esos grupitos. Uno siempre veía a Pedro con Andrés, con Juan, veía a Mateo con Felipe. Pero hay otra razón que yo creo que era también muy interesante. Aunque estaban organizados de esa manera, estos grupos están organizados en orden descendente por algo más: el nivel de intimidad que ellos tenían con el maestro. Yo creo, sin temor a equivocarme, que si Jesús hubiera tenido la oportunidad de tener celular,
tomarse una selfie, se hubiera tomado esa selfie. Estoy seguro. Jesús hubiera tomado esa selfie con sus seguidores y la hubiera subido directamente al Instagram y al Facebook y a las redes. Estos son mis amigos. Y seguramente que hubiera Jesús publicado muchas otras fotos de cuando caminaban, cuando iban para Galilea, cuando iban para Samaria, cuando comían juntos. Alguno que otro hubiera tomado en el momento de las fiestas, cuando bailaban, cuando tomaban algún vino, cuando compartían. Los más osados hubieran tomado fotos de los momentos de las resurrecciones, de los milagros. Yo creo que esto hubiera sido parte de la red de Jesús. Ellos caminaron con Jesús y llegaron a desarrollar una intimidad con Él, una familiaridad con Jesús. El grupo número 1, el de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Estos fueron los primeros discípulos que Jesús llamó, ¿recuerdan? Fueron los primeritos que se acercaron, a los cuales Jesús se acercó. Estos hombres, estos 4 del grupo número 1, pasaron mucho tiempo con Jesús. Pasaron más tiempo que los otros y llegaron a tener una confianza muy alta. Este es el grupo más cercano, más estrecho con Jesús. ¿Saben por qué puedo decir eso? Porque los veo en los momentos más importantes del ministerio de Jesús, en momentos claves de su ministerio. En el monte de la transfiguración, ¿quiénes estaban? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. En el momento cuando Jesús ora en Getsemaní, ¿quiénes se fueron detrás de él? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y de los 4, Pedro, Jacobo y Juan eran mucho más estrechos con Jesús que Andrés mismo, que era hermano de Simón Pedro. En el grupo número 2, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás no tienen un perfil muy destacado, pero no hay duda que son figuras importantes. Los vemos en algunos de los relatos bíblicos, en los relatos de los evangelios. Hoy por tiempo no se los puedo mostrar. Y está el grupo número 3, el grupo de Jacobo, Simón el Celote, Tadeo y de Judas Iscariote. Ellos eran un poquito más distantes. Rara vez, ¿por qué puedo decir eso? Porque rara vez los mencionan los evangelios. Rara vez los mencionan en el ministerio de Jesús. Del que solo se sabe mucho es de Judas Iscariote, el que manejaba las finanzas, que robaba de las finanzas que tenía el ministerio de Jesús y al final que lo traicionó. Miren, hay un libro muy interesante. Fue un regalo que le hizo mi hermana a mi abuelito antes de morir. Y es 12 hombres comunes y corrientes de John MacArthur. Es un muy buen libro escrito de una manera muy linda y se llama 12 hombres comunes y corrientes. Y yo le invito a que si algún día quiere hacerse un regalo a sí mismo, compres este libro y va a pasar usted tiempos deliciosos al lado de la Biblia y con este libro para entender muchas cosas. Entonces, de los 12, 4 de ellos parecen haber tenido una relación más íntima con Jesús, y aparentemente los otros 8 desarrollaron un grado menor de familiaridad con Jesús. Y vamos a hablar un poquito de esos 12 apóstoles. Miren, ellos eran hombres muy diferentes entre ellos mismos. Sus personalidades e intereses eran variados. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ¿qué eran? ¿Cuál era su profesión? Pescadores. Ellos venían de la misma región. Mateo, del cual nos habló el pastor la semana pasada, era cobrador de impuestos. Y Simón, el celote, ¿qué era? Un activista político, era como medio subversivo y se unió a las filas de Jesús. Estos 12 hombres eran comunes y corrientes. Mire, le aseguro, porque lo dicen las escrituras, que estos hombres, ninguno era conocido por su gran inteligencia. No eran grandes oradores o teólogos. De hecho, ninguno de ellos estaba metido en temas religiosos. No pertenecían al círculo religioso de la época. No sobresalían por sus talentos naturales de renombre, ni sobresalen por sus habilidades intelectuales. Más bien, cuando uno mira las escrituras, se caracterizan porque eran bastante torpes. Les faltaba fe. Alguien que medio sobresale es Pedro,
que lo vemos que hace algunas apariciones y como que uno queda sorprendido. ¡Wow! Eso que dice no se lo reveló carne ni sangre. Dice, ¡wow! Tremendo. Pero Jesús mismo, hablando de sus discípulos, en Lucas capítulo 24, versículo 25, les dice algo que me parece a mí fuerte. Les dice, no sean tontos. ¿Por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? O sea, eran torpes espiritualmente. Pero, hermanos, amigos, con todas sus fallas y sus debilidades de carácter, estos 12 hombres normales, después de la ascensión de Jesús, ellos dejaron un impacto en el mundo y en sus ministerios tienen un impacto hasta el día de hoy. Sus escritos tienen un impacto importante. A mí me tocan los evangelios de estos apóstoles, las cartas de Juan, las cartas de Pedro son impactantes. Hombres normales. Dios por su gracia los capacitó y los usó para iniciar el movimiento del evangelio y para transformar el mundo de aquel tiempo y hasta nuestra época. Estamos siendo transformados por ellos. Les cuento algo más. Estos 12 hombres vivieron un intenso programa de discipulado, un intenso programa de caminar con Jesús, de aprender, de escuchar, de leer seguramente, y tuvieron una noche de graduación. ¿Usted recuerda cuándo fue esa noche de graduación? En la última noche. La noche en que Jesús fue traicionado por uno de ellos y lo entregó a los romanos. ¿Y qué pasó con todos los otros? La expresión por la cual muchos se ríen conmigo, paticas en polvorosa. Todos salieron corriendo. Dice Mateo capítulo 26, verso 56. Luego todos los seguidores lo abandonaron y huyeron. Tremenda fiesta de grado, ¿no? Tremenda fiesta de grado. Desde el punto de vista humano, terrenal, uno podría decir, Señor, la elección, todo ese programa de entrenamiento, fue un fracaso. Fue un fracaso. Uno de entre ellos lo traicionó y los otros se fueron y lo dejaron solo. Y otro lo negó. Marcos, aunque no era de los discípulos, tuvo tanto miedo que por ahí se le enredó la túnica y salió en pelota. Lea el Evangelio de Marcos y dice que salió desnudo. Uno podría pensar, fracaso total. Parece ser que todo lo aprendido fue olvidado. Todo lo que el maestro les había enseñado no sirvió para nada. Y los candidatos entonces no servían para nada. Pero no. El Señor una vez más, cuando resucita, ¿qué hace? Va y los busca. Juan capítulo 21. Y nuestro pastor Andrés se fajó un muy buen sermón sobre Juan capítulo 21 el año pasado. Y va y los llama y los encamina nuevamente a su llamado apostólico en Juan capítulo 21. Y cuando reciben el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, asumen con valentía la tarea para la cual Jesús los llamó. ¿Y qué hicieron ellos? Cambiaron el mundo. Hombres comunes y corrientes se convirtieron, aún con su multitud de fallas, se convirtieron en el fundamento de la iglesia. Busque este versículo, Efesios capítulo 2. Este sí no lo puedo dejar pasar, que lo busque en su Biblia o en su Biblia digital. Efesios capítulo 2, verso 20. Estos hombres, con todas sus fallas y sus torpezas, se convirtieron en el fundamento de la iglesia cristiana. Dice Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Está hablando de la fe. Nuestra fe está fundamentada está edificada sobre el fundamento de estos 12 apóstoles, torpes, normales. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Ellos, los 12 apóstoles, mis hermanos, mis amigos,
son la prueba viviente de que la fuerza de Dios se hace perfecta en la debilidad. Cada uno de nosotros solo es un inepto para proclamar el Evangelio, para la tarea de proclamar el Evangelio. Pero Dios en nosotros nos empodera para hacer la tarea y tal como ellos podemos difundir el aroma de Cristo. ¿A ti qué te impide hablar del mensaje del Evangelio? ¿A ti qué te impide hablar de otros de este gran mensaje? Recuerda, Dios te busca. Dios te busca. Quiere que tú quieres el Evangelio. Los apóstoles, a pesar de sus defectos, son modelos dignos de imitar, pero nuevamente, ¿cuál fue el secreto de ellos? Caminar con Jesús, estar cerca de Jesús, relacionarse, no con una religión, con la persona de Jesús. Ese fue su mayor secreto: escuchar y obedecer a Jesús. Antes de enviarlos, como vamos a ver en la siguiente sección, Jesús los atrajo a sí mismo. Y ahora busque este otro versículo, Mateo capítulo 3, verso 14. No se vaya sin mirar ese versículo en su Biblia. Si quiere, señálelo, resáltelo, porque a mí siempre me impacta. Lo pasamos muy rápido por encima de ese versículo. Marcos capítulo 3, verso 14. Perdóname, Marcos capítulo 3, verso 14. Perdón. Marcos capítulo 3, verso 14. Y estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ese es el fundamento, para que estuviesen con él. Usted está con Jesús. Estamos con Jesús. Caminamos con Jesús. Nos relacionamos con Jesús. Jesús se enfocó en ellos en crear una relación íntima antes de que salieran a hacer el ministerio. Es una bendición saber que ellos eran personas comunes, iguales a usted, a nosotros, y que el Espíritu Santo los transformó en vasos preciosos para uso de su Maestro. Aprendamos del ejemplo de ellos. Lo que en realidad significa ser un discípulo es un creyente que conoce y se relaciona con Jesús. Y vamos a la última parte del texto, versículo 5 hasta el versículo 15. Los apóstoles se convierten entonces en los primeros misioneros capacitados y enviados para predicar el Evangelio. Y en este pasaje en específico están en una misión corta entre su propia nación y Jesús les va a dar detalles muy específicos de lo que debían hacer. Recordemos que están en una época antigua, en un contexto específico. Sin embargo, de esta próxima porción podemos extraer principios básicos que se pueden aplicar a cualquier época y a cualquier creyente que tome en serio su labor de ir y predicar el Evangelio, de hablar de Jesús, de su aventura con Jesús. Y vamos a aprender esta mañana algunos principios. Pero la idea básica de esta misión, y que debe ser también la idea básica de nuestra misión, es que ellos fueron enviados para el bien de los perdidos. Mis queridos amigos, ustedes y yo estamos en esta tierra para el bien de los perdidos. Usted sabía que usted está aquí y yo estoy aquí para algo tan importante como ayudar a aquellos que están lejos de Jesús a que vengan y tengan la oportunidad de conocerlo. Usted y yo no podemos obligarlos, pero usted y yo que conocemos a Jesús, y como decía el líder de la adoración esta mañana, tenemos la oportunidad de relacionarnos con Él. Aquellos que no conocen ese gran amor de Jesús, la obra de Jesús, usted y yo fuimos enviados a esta tierra para hablarles a esos perdidos.
Y los perdidos no nos tienen sino a nosotros, para que oremos por ellos. Pero no solamente que nos quedemos en la oración, sino para que les hablemos del mensaje que cambió nuestras vidas. Y que les podamos dar la opción de aceptar o no el mensaje de Jesús. Pero deben escucharlo de alguien. ¿Y ese alguien quién es? ¿El pastor Andrés solamente? ¿Y su esposa? Pues para eso se hizo pastor, ¿no? Pues para hablar a los perdidos, que vaya él. Usted y yo, cada uno en este lugar que conocemos a Jesús, tenemos la responsabilidad de ir a los perdidos y hablarles de Jesús. En esta última porción del texto hay 8 principios. Rápidamente voy a pasar por ellos, porque después tenemos nuestra Santa Cena. Hoy hay Santa Cena, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Lo primero que encontramos aquí es una comisión divina. Dice el versículo 5, la primera parte del versículo 5. Jesús envió a los 12 y les dio estas instrucciones. Ya no era Cristo quien iba a hablar de sí mismo, sino que ahora ellos debían hablar en el nombre de Jesús. Iban a hablar de Él en el nombre de Jesús. Había una comisión divina. Segundo, había un objetivo central. Versículo 5, la segunda parte del 5 y del versículo 6. No vayan a la gente que no es judía, ni tampoco a ningún pueblo donde vivan los samaritanos. En vez de eso, es claro Jesús, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Un pueblo es un plan sin objetivos claros que es de acabarse rápidamente, ¿verdad? Y aquí Jesús fue muy claro, específico y limitado. No vayan a la gente que no es judía, ni tampoco a ningún pueblo donde vayan los samaritanos. En vez de eso, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Recuerdo hace muchos años, cuando el Espíritu Santo nos habló a Rocío y a mí que debíamos ir a Francia. Fue muy claro, muy claro, y todos decían, pero ¿y por qué Francia? Pues yo no sé, pero Jesús puso en nuestro corazón que era Francia. Preparamos todo, nos preparamos como por 7 años y finalmente nos fuimos. Y por 7 años estuvimos en Francia trabajando ahí. Pero, ¿y por qué los colombianos se fueron? Nos decían los de allá, ¿y por qué los colombianos se vinieron a Francia? Yo no sé, pero Jesús nos dio un plan específico a nosotros. A nosotros en ese momento era Francia. A usted. ¿Cuál es el plan específico de Dios con usted? ¿Sus vecinos? ¿Alguien de su familia? ¿Un grupo específico? ¿Aquí en Bogotá? ¿En una ciudad específica? ¿Por qué no? Alguien como yo, normalito, con una inteligencia promedio normal. También Dios me envió a otro lugar y ya me tocó venirme de esa misión porque se acabó la misión. Un objetivo central. Tercero, un mensaje claro. Versículo 7. Vayan allá y díganles, el reino de los cielos se acerca. ¿Qué necesitaban estas almas saber? ¿Qué necesitaban ellas escuchar? Un mensaje claro. El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. El reino se puede ver desde 3 aristas. Cuando una persona entra y entrega viene a Jesús, entrega su vida a Jesús y le dice, Jesús, yo quiero que tú seas mi soberano, mi rey, mi Señor. Yo confío en ti, Jesús, para la salvación. En ese momento, el reino de los cielos se ha acercado a esa persona. ¿Tienes tú el reino de los cielos en tu corazón? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? No solamente el Salvador. Señor, sálvame de la maldad de este mundo y sálvame de ir al infierno, eso sí. Amén por esa propuesta de Jesús. Pero el Señor también dice, yo no solamente quiero ser tu Señor, no solamente quiero ser tu Salvador, quiero ser el Señor de tu vida, el soberano de tu vida, el gobernador de tu vida. Quiero que tú te amoldes a mi palabra. Vas a ver la gran bendición. De esa manera es una manera como podemos ver el reino de Dios. Cuando una persona cree y vive los principios de Dios revelados a través de su palabra y está practicando la palabra
de Dios, en ese momento dice la Biblia que también el reino de los cielos se está haciendo presente. Dice Romanos capítulo 14, versos 17 y 18. Escucha esto. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Conocer la palabra y practicarla es el reino de Dios. Y por último hay otra lista interesante de lo que significa el reino de Dios. Jesús un día va a regresar, eso dicen las Escrituras. Y Él va a establecer su reino milenial para luego fundar su reino eterno. Eso es lo que dice Mateo capítulo 25, lo que dice el libro de Apocalipsis. En ese momento vamos a ver que el reino de Dios físicamente se va a establecer en el universo. El texto también nos habla de otro principio, el principio número 4, credenciales que los confirman. Dice el versículo 8, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su impureza a los que tienen enfermedades de la piel y expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. Todos los profesionales, abogados, médicos, ingenieros, todos tienen una tarjeta profesional. Yo tengo mi tarjeta profesional, que certifica que yo hace 5 años estudiando ingeniería y que me acreditaba y me autorizaban a practicar las cosas que yo aprendí de la ingeniería. ¿Es verdad? Estos 12 apóstoles, aunque no eran líderes religiosos, no tuvieron un entrenamiento profesional o formal en las escuelas de los rabinos. Jesús les ofreció sus propias credenciales. ¿Cuáles eran las credenciales? Realizar señales y milagros específicos. Algo muy interesante en cuanto a esto de las señales y los milagros específicos. Ellos no podían hacer señales de cosas que se les diera la gana. Ellos no podían decir, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que desaparezcas el templo. Señor, te pido en el nombre de Jesús que por favor cambies esta casa y la mandes a un mejor barrio. No. Ellos no tenían la potestad de hacer esa clase de señales y milagros como quisieran. Eran señales y milagros específicos. Miremos esas credenciales que los acompañaban. Primero, sanar enfermos y limpiar la lepra. Ellos tenían el poder de ayudar a los enfermos. Ellos mostraban piedad y misericordia de Dios en estos milagros. Muchas veces nos emocionamos. Uy, que a mí me tocara esa obra, ese fruto del Espíritu en mí de poder sanar a los enfermos. Yo creo en la sanidad. Creo que lo que yo creo es que eso no es tan abundante como muchas veces muchos lo manifiestan. Por eso se llama milagro, ¿no? Porque es un milagro, es una cosa que ocurre entre muchos, no así como que todos reciben milagros. Pero yo creo, yo soy testigo de milagros, sanidades en mi vida, y la más clara fue la de mi abuelo, un hombre que por 25 años no podía levantar su brazo. Y un hombre, una vez un pastor, dijo, vamos a orar por los enfermos, hizo una oración normal, y yo vi a mi abuelo ese día hacer esto, después de que por 20 años lo vi con el brazo así, hizo así. Y nunca más volvió a tener problemas en su brazo. Pero lo interesante de las señales de sanar enfermos y limpiar la lepra es que ellos tenían el poder de acercarse a los enfermos y mostrarles piedad, mostrarles el amor de Jesús, de compartir con ellos su miseria. La enfermedad es una miseria. Y ellos tienen la potestad de estar, no estás solo, Jesús está contigo. Y Dios tiene la posibilidad de sanarte, sin lugar a dudas. Pero si no quiere sanarte, tiene la posibilidad de darte la paz para atravesar ese proceso. Y si tienes que morir por esa enfermedad, pues, si tienes a Jesús en tu corazón, llegas a casa, llegas al cielo. Pero lo importante era que ellos podían mostrar esa piedad y el amor desde los cielos a través de los milagros.
Una segunda credencial, resucitar muertos y echar fuera demonios. Ellos podían manifestar el poder de devolver la vida, y ellos también tienen el poder de invadir y conquistar el reino de las tinieblas. Y la última credencial, la tercera, de gracia recibieron, de gracia recibían dar. Ellos recibieron de gracia el regalo del evangelio de la salvación, y ellos de gracia debían darlo, y de gracia debían ministrar el poder de Dios sin esperar ganancia o ventaja personal. Vamos a la quinta. Confianza segura, versos 9 y 10. No lleven nada de dinero consigo, ni oro, ni plata, ni cobre. No lleven provisiones para el camino, ni ropa para cambiarse, ni otro par de sandalias, ni un bastón, porque los que trabajan merecen recibir su sustento. Los apóstoles debían salir a la obra confiando en que el Señor les proveyera todo lo que iban a necesitar. Jesús estableció un principio muy interesante. El obrero es digno de su salario, y Dios mismo se hace que se cumpla en aquellos que le sirven. Usted sabe que esta iglesia depende de nuestras ofrendas. ¿Cómo va con sus ofrendas? Perdónenme tocar ese tema tan que no nos gusta, y también por el que muchos nos molestan allá afuera. ¿Ha escuchado usted frase como esa? A usted conoció el evangelio según usted, y si fuera para que le quitaran la plata. Esa es la estupidez que siempre nos dicen. Pero usted y yo sabemos que eso no es verdad. Aquí nadie nos está quitando la plata, aquí nadie nos está amenazando. Es una obra voluntaria que nosotros hacemos. Y muchos de nosotros no damos el 10%, damos el 20%, el 30%. No nos interesa, a Jesús no le interesa cuánto está dando. Pero en nosotros hay un compromiso de que esta iglesia necesita ser cuidada. Esta iglesia no se mantiene sola, pagamos servicios, pagamos impuestos. Usted sabe que nos llegó el predial, nos llegó una suma que mejor pedir, y estamos mirando a ver qué vamos a hacer con eso. ¿Y cómo se paga eso? A través de nuestras ofrendas. ¿Cómo ayudamos en parte a mantener a nuestro pastor, quien dedica tiempo para orar por nosotros, para darle guía a nuestra congregación, para movernos en lo que Dios quiere para nosotros, que nos instruye, que gasta tiempo además de su trabajo como ingeniero, tiene que también dedicar? ¿Cómo ayudamos en parte a mantenerle? Por medio de la ofrenda. ¿Cómo va su ofrenda? ¿Cómo va su ofrenda? ¿Cómo va nuestra ofrenda para este lugar donde somos alimentados? El obrero es digno de su salario. A través de nuestra ofrenda, no de la que está al lado, pues del que está al lado también, pero a través de la mía también. Y el sexto principio que aprendemos del llamado de Jesús, compromiso establecido. Versículo 11. Cuando entren a una ciudad o un pueblo, busquen a alguien que sea digno de confianza y quédense en su casa hasta que ustedes vayan. Aquí el consejo de Jesús: para ministrar, busquen un lugar digno y personas dignas. ¿Ok? Principio número 7. Concéntrese en los que son receptivos. Dice el versículo 12 y la primera parte del versículo 13. Cuando entren a esa casa, digan: la paz sea con ustedes. Si a esa familia les da la bienvenida, entonces son dignos de su bendición de paz, y esa bendición se quedará con ellos. Ellos debían ir a la casa de las personas que eran receptivas del evangelio. Yo recuerdo cuando llegamos a Francia con Rocío, un pastor nos dijo, Wilson y Rocío, se llama Jean-Luc Caballero. Jean-Luc Caballero. Ese se hubiera ganado 2 premios. John, ¿qué significa? Juan y Luc. Bueno, Lucas no, bueno. Jean-Luc Caballero dijo: miren, muchachos, aquí predicar el evangelio es legal. Los franceses, como la mayoría de los europeos, como el 99% de los europeos, son completamente apáticos al espíritu. Les voy a dar un consejo: vayan y miren dónde Dios está trabajando. Y donde Dios esté trabajando, pónganse a Él e inviértanle tiempo a esa persona. Es el mismo principio de Lucas capítulo 10 y los versículos 12 y 13. Por favor, el mensaje que usted y yo tenemos es muy grande, muy poderoso. ¿A quién le debemos predicar? Pues miremos dónde es que Dios se está moviendo.
y en esa a esa persona invitamos de tiempo, onces, almuerzo, y hablemos juntos, salgamos juntos, oremos por él, donde Dios está actuando. Y el último principio, rechacen a los que desprecian el Evangelio. Versículos 13 y 15, y con eso terminamos. Pero si la gente de allí no les da la bienvenida, entonces llévense consigo la bendición de paz que les desearon, porque no lo merecen. Si en una casa o pueblo no les dan la bienvenida ni los escuchan, salgan de ahí, sacúdanse el polvo de los pies, les digo la verdad. Y en el día del juicio le irá mejor a Sodoma y Gomorra que a la gente de este pueblo. Diferente al principio anterior. Jesús le dice, miren, no gasten mucho tiempo con aquellos que persisten en rechazar el Evangelio. Pero cuidado con el entendimiento de este versículo. No significa que nos alejemos. De que cuando le hablamos a alguien dice, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero saber de eso. Está bien. Ya no volvemos a hablarle, ya no volvemos a llamarlo, ya no seremos más. No, esto no está diciendo este principio. Él dice que si la primera o la segunda vez o hasta la quinta vez rechazan el Evangelio, pues más bien dedíquese a orar por esa persona. Y si llegamos a ver algún cambio, y si de pronto nos da algún día una oportunidad, pues el mensaje del Evangelio. Pero no significa odiar a los no creyentes. O si no, entonces sálgase de trabajar, sálgase de la universidad, sálgase del colegio, váyanse de ese barrio donde está, porque está lleno de personas que no conocen el Evangelio y muchas de ellas no quieren saber del Evangelio. Debemos amarlos como Jesús los amaría. Para terminar, hermano, Dios te usa a ti y a mí. Personas corrientes como los 12 apóstoles, pero que puedan cambiar el curso de la historia de muchas personas. Si usted y yo proclamamos el Evangelio del reino de Dios y estas personas lo aceptan, su vida presente y su futuro, su eternidad, será cambiada por el mensaje del Evangelio. Se acercan a Jesús en su corazón. Oremos.